A tomar contacto con Juan José Bailo, diputado provincial del peronismo, a quien le agradecemos el tiempo. Juan José Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Sebastián? Buen día para vos, para tu compañero de trabajo y para la audiencia. Bueno, arranquemos, después te quiero preguntar algo del presupuesto que estuvimos hablando cuando arrancamos el Sí. programa, el presupuesto de Javier Milei y algo que atañe al sector del campo, pero Ujú. arranquemos por acá. Ayer hablábamos con el presidente de la sociedad rural, se armó una especie de polémica por si hacía 20 años que no iba un intendente a la rural o no. Yo Ujú. recuerdo haber estado con vos en 2011, cuando vos fuiste intendente en aquel momento, en un discurso bastante duro en aquel entonces del campo contra lo que era el gobierno nacional de Cristina Fernández. Sí, sí, sí. La verdad que los datos que dio el presidente de la Rural, Eduardo Calot, digamos, no se condicen con lo que sucedió. Yo concurrí en los 8 años de intendente, no te digo que fui los 8 años, pero 6 años fui seguro. Y además en el 2009 inclusive fuimos con un stand. Los vecinos no tienen por qué recordar, pero hicimos un fuerte equipamiento municipal ese año por un crédito que tomamos y compramos camiones, retrocavadora, bueno, un equipamiento importante. Fueron alrededor de más de 20 unidades. Ajá. Y fuimos a exhibir algunas de ellas y a promocionar todo lo que es obra por consorcio. Van muchos vecinos, bueno, y ahí armamos como una oficina de trabajo para promocionar lo que es las obras de cordón cuneta, pavimento, agua y placa por consorcio. Así pagamos el stand y fuimos, tuvimos una presencia activa. Ahora, quiero también decir, nobleza obliga, Eduardo tenía datos incorrectos, yo digamos, lo conozco, fuimos a la secundaria juntos, fuimos a la primaria juntos, esa coincidencia de haber sido compañero de colegio. Sé de su honestidad intelectual, de su hombría de bien, no veo ahí ninguna Ujú. cuestión de Ninguna. chicana Está bien, política, sí. ni ninguna cuestión de esa. En esto también quiero ser claro, de cara a salvo el nombre de él, más allá de que es una cuestión menor, eh, y todos somos infalibles, no podemos equivocar, no pasa nada. Ujú. 2009, imagino que debe haber sido un año muy particular, ¿no? Porque fue al año siguiente Ujú. de la 125. Pero inclusive en el 2008 fui, Ajá. ¿no? Y ya ahora es parte de la anécdota en lo personal, ¿no? Pero no tuve ningún discurso igual que fuera grato para mi oído. Pero bueno, uno cuando es intendente tiene que ir a los lugares a donde escucha lo que a uno le gusta escuchar, ¿no? Y también hay que ir a los lugares a donde te dicen las cosas que a vos no te gusta escuchar. Mm. Digamos, sos intendente de todo, de los que te votaron y de los que no te votaron, de los que tienen simpatía y de los que no tienen simpatía. Eh, eh, bueno, yo traté de cumplir con esa premisa, ¿no? Mm, Me parecía que era una obligación, me parece, ¿no? Me parecía que es una obligación del intendente estar en todos los lugares, en aquellos que son más simpáticos a los oídos de uno y los que no son Sí. también, porque esos también ayudan a la autocrítica y enriquecen. Digamos, Ujú. lo que hay que poner, yo creo que trato de poner a salvo por una cuestión personal, es la honestidad intelectual, digamos, que se pueda tener. Si ese disentimiento tiene que ver con una convicción de pensar una ciudad distinta, un país distinto, o es simplemente un oportunismo partidario. Nada más. Pero esas reflexiones me las guardo para mí, no las hago públicas, ¿no? Pero uno tiene que ir a todos los lugares. Ujú. El domingo estuviste, ¿no? Sí, estuve. Sí, Sí. sí, sí, estuve. ¿Y qué Estuve. sensaciones te dejó el encuentro, el Ujú. discurso? Bueno, obviamente yo no coincido con alguna parte, con algunas partes del discurso sí, de lo que dijeron, lo que dijo el funcionario nacional, Manuel Chiappe, que habló de regulación, de desburocratización, de eliminación de algunas resoluciones, como tiene que ver con los 7 cortes prohibidos para exportar carne, estamos hablando de carne vacuna, y yo con eso coincido. No con toda la desregulación, no con todos los temas, porque el Estado tiene que preservar algunas cuestiones que tienen que ver con la transparencia de los actos comerciales, tienen que ver ahí se registra, la Secretaría de Agricultura de la Nación se registra todo lo que son las exportaciones de las cadenas agroalimentarias, digamos, cereales, oleaginosa y carne, digamos, bueno, eso hay que tener mucho cuidado,
con el tema de la subfacturación, de la solvencia de las empresas que exportan, porque eso, si no tienen determinada solvencia, después a quien perjudican es al productor, porque le compra la hacienda y no le pagan, digamos. Bueno, todo ese registro, digamos, hay cuestiones que están bien que se registren, y hay otras que quizás hayan sido cuestiones burocráticas innecesarias. La eliminación de los 7 cortes, yo coincido. Argentina necesita exportar más, Argentina necesita más dólares, y hay algunas medidas que son buenas. Ahora, lo que no podemos negar es que la situación del sector es mala, porque le han subido notablemente, producto de la inflación y de decisiones del gobierno nacional, los costos. Por ejemplo, el combustible le subió, hay que multiplicar prácticamente por 4 el valor del combustible de noviembre a ahora. Hoy llenar el tanque de una cosechadora sale más de $1.000.000 y te alcanza para un día nomás de trabajo, y los cereales siguen valiendo lo mismo. La tonelada de soja vale $290.000, el maíz valía alrededor de $150.000, ahora está valiendo 175, 170, subió un 15, un 20% más. Digamos, la mejora en los ingresos de los productores prácticamente no ha habido, y sí se han incrementado notablemente los costos de producción. Entonces, ¿yo qué digo? Para tratar de cerrar, está bien la eliminación de las trabas burocráticas, y está bien esta eliminación de los 7 cortes para exportar. Ahora, el productor lo que necesita es margen bruto. Es decir, lo que necesita es que lo que va a recibir por ingreso de la cosecha sea superior a lo que va a gastar. Ese es el análisis que hace un productor. Tiene un campo propio o arrendado y hace una simulación en una planilla Excel, a donde dice, bueno, ¿qué me sale sembrar soja? ¿Qué me sale sembrar sorgo? ¿Qué me sale sembrar maíz? ¿Qué me sale sembrar trigo? ¿Qué costo tengo, directo, indirecto? ¿Y qué ingreso recibo? Bueno, todas esas cuentas son negativas ahora. Sin embargo, yo ayer hablé con... No mira, sí. te cierro la idea, no mira las resoluciones. Digamos, un productor no mira las resoluciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca antes de sembrar. Digamos, lo que necesita es rentabilidad, y hoy no está teniendo rentabilidad. Me parece que estamos en discursos que no están mal, pero que no tienen que ver con las urgencias y necesidades que tienen los productores. Ayer hablé con Eduardo Calón, y él me decía que el momento del sector es mejor, que hay mayores márgenes de previsibilidad, que antes les cambiaban las reglas del juego entre la siembra y la cosecha. La descripción del momento, según lo que él plantea, es favorable en el gobierno de Milei. Bueno, yo no coincido, honestamente, y lo respeto lo de haber dicho convencido, y como siempre digo, con honestidad intelectual. Eduardo, no pongo en duda la honestidad de él. No coincido con esta idea. A ver, vos vendías una tonelada de soja a $290.000 en noviembre del año pasado. El combustible valía $380. Hoy el combustible está valiendo $1.200. Hubo una devaluación que llevó los insumos importados, que eran en fitosanitarios, se gasta alrededor de un 15%, en siembra más fertilizante, el costo está en alrededor del 25%, la estructura de costo. Bueno, todo eso subió alrededor del 120%, que es lo que subió la devaluación, que es el costo de evaluación. Y el cereal te quedó en el mismo precio. Y la culpa que se quedó en el mismo precio no es del gobierno nacional, no, claro, es que los cereales han bajado a nivel internacional debido a la expectativa de muy buenas cosechas en Estados Unidos, Rusia y Ucrania, que son las grandes regiones, y Brasil, las grandes regiones productoras de cereales y oleaginosas que compiten con nuestro país. Como han tenido buena lluvia, la previsibilidad es de buenos stocks mundiales. Eso hace bajar el precio de los commodities a nivel internacional, una variable que no maneja ningún gobierno. Pero es una realidad para el bolsillo productor. Entonces, ahí es donde el gobierno tiene que intervenir para ver cómo hace para mitigar eso. Por un lado le subís enormemente los costos y los precios quedan igual. Hoy indudablemente hay un quebranto, sobre todo los productores que siembran en campos arrendados, que es el 75% de la producción. ¿Que puede haber más previsibilidad? Bien, puede ser. Este país hace 30 años que viene previsibilidad. Y la previsibilidad, si a mí no me da rentabilidad, a ver, tratar de ser claro, tiene que haber previsibilidad. Yo no le voy a bajar el precio a ese criterio que dice Eduardo y que es bien válido. Ahora, si al final de la previsibilidad yo pierdo plata,
de nada me sirve la previsibilidad. Lo que yo necesito como productor, el productor lo que necesita es ganar plata para Ahora, seguir sosteniendo hacer la actividad. Y la hacienda sí. está atrasada también en el precio de manera notable, que es otro tema para charlar. Vos planteás bueno, las diferencias con el discurso de Calot de ayer. ¿Y a dónde pensás que radica? A ver, la paciencia del sector, salvo algunos, no sé, yo pobre Matías Martianena, que lo pongo de ejemplo, pero él fue muy crudo con la descripción que hizo del momento, dijo que estaban peor, que de hecho dentro de la olla del campo dijo están los mismos ingredientes de los 90, vamos, si no hay un cambio, él decía vamos a un modelo como aquel en donde se fundían los productores, pero después el grueso del sector le tiene otra paciencia al gobierno. ¿En dónde encontrás la explicación? Si es como vos decís, que la cosa está tan difícil para el sector, ¿por qué sentís que le tiene más Bueno, es difícil interpretar la postura y la voluntad. Yo no tengo esa capacidad y debo ser respetuoso, lo digo de manera digamos, prejuiciosa. El sector ha sido, por lo general, bastante reacio al peronismo, no todo, pero sí mayoritariamente lo debemos admitir a esto, y en todo caso eso es un problema del peronismo o de nuestro espacio político, que ha generado muchas veces, en muchos periodos y en muchos tiempos, condiciones favorables para el funcionamiento del sector primario, de la ganadería, más allá de muchos errores que se han cometido y que hay que entender estos nuevos tiempos. Yo escribí una columna de opinión hace alrededor de un mes, que después te la puedo compartir, a donde describo la situación de la ganadería vacuna y el consumo de carne bovina, cómo ha bajado notablemente. Pero también digo que si eso lo vamos a solucionar con medidas que tomamos nosotros los últimos gobiernos, nos vamos a volver a equivocar. Hoy la dieta de los argentinos hay que medirla en proteína animal, y en proteína animal estamos alrededor de 115 kilos. En esos 115 kilos ha perdido preponderancia el consumo de carne bovina, pero ha ganado carne aviar y ha ganado carne porcina. Si por consumir más carne bovina cerramos las exportaciones o condicionamos las exportaciones, como hicimos en anteriores gobiernos, hay que decirlo claramente, nos vamos a volver a equivocar. Y ahí sí donde yo le doy la razón a Eduardo, que el sector necesita previsibilidad. Porque para terminar un novillo gordo, como decimos en el campo, necesitamos más de 1000 días. Y no hay que cambiar. A ver, el contexto es variable y hay cuestiones que pueden cambiar. Pero no hay que tratar de no cambiarle la regla de juego al sector. Hay cosas que pero eso lo que encierra es, eso te iba a decir, vos lo que estás remarcando es un error de la gestión anterior, de las gestiones anteriores. Sí, sobre todo de anteriores gestiones. Nosotros cuando tuvimos salvo estos 7 cortes que decía el subsecretario de Agricultura, en ganadería, que estaban prohibidos por decreto, después todo lo demás, mientras yo estuve bajo la indicación de Sergio Massa, compartíamos el criterio de habilitar todas las exportaciones. Nosotros no restringimos ningún tipo de exportación, no hicimos anuncio de esto, no. Pero salvo los 7 cortes, después habilitábamos toda exportación que tiene destino a Estados Unidos, tiene destino Unión Europea, fundamentalmente China, hoy se está llevando 75%, Colombia, Chile, esos son los destinos de la carne argentina. Juanjo, ¿el domingo estuviste con el intendente en la rural? Sí, estuvimos charlando unos minutos, como siempre. Uno se saluda entre en este caso ex intendente e intendente, o entre ex intendente cuando nos encontramos, digamos. Siempre se genera algún vínculo por la experiencia pasada, ¿no? Y en este sentido, sí quiero remarcar que me llamó la atención, y seguramente, posiblemente espero, no voy a hacer juicio de valor, espero que se le haya pasado de largo a una apreciación que le hice a Davico, volviendo al primer tema que vos me preguntabas, lo que había dicho Eduardo, de no haber estado en la exposición rural. Porque charlando de distintos temas le dije, y conociendo cómo funcionamos, intendente, que cuando uno ve un error o un posible error en el otro, la política lamentablemente funciona así, no todos funcionamos así, pero mayoritariamente se funciona así, se remarca el error en el otro para tratar de levantar aciertos propios, ¿no? Y le comenté, me puse en conocimiento, le digo, no te vas a enganchar
así cordialmente como el trato que tengo con Palito, no te vas a enganchar con esto que dijo el presidente de que hace 20 años que no viene un intendente, porque no es cierto, y yo ya se los dije. Y lamentablemente después lo vi publicado, vi una nota ayer, no le di más bolilla al tema, te soy franco, pero ayer vi una nota en un portal local que en el municipio decían que por primera vez un intendente en 20 años visitaba la exposición rural, y yo le advertí, no soy quien para advertirle, perdón. Lo puse en conocimiento al intendente el domingo a la mañana que eso no era cierto. Y después publicaron algo que el intendente sabe que no es cierto porque yo se lo dije. Bueno, eso me llamó la atención. Ajá. ¿Vos lo ves o le das una connotación importante al hecho de, digamos, lo ves desde lo gestual como algo muy importante por todas las diferencias que ha tenido el campo con el peronismo? Vos las remarcabas recién. ¿Sentís que no es un dato menor, digamos, que se haga o que se hable de que hace tanto tiempo no iba un intendente? Mira, mi relación con el sector ha sido buena, independientemente del espacio político al que yo integro, que reconozco que no siempre fue la mejor sector. A ver, las heridas que abrió el conflicto de la 125 posiblemente hayan cerrado, pero la cicatriz que dejaron fueron muy importantes, y la confianza no se terminó de reconstruir nunca entre el sector y nuestro espacio político. Esto es así, digamos, y yo no lo admito, yo no hago este diagnóstico, nos vamos a volver a equivocar. Ese punto de quiebre fue la 125. Fue la 125, y a partir de ahí la confianza no se ha reconstruido como debió haberse reconstruido. Y cuando uno tiene mayores responsabilidades, como tenemos cuando estamos en política, la mayor responsabilidad de reconstruir confianza es del funcionario. El funcionario tiene mayor responsabilidad. Yo te podría decir, Juanjo, que es como un padre de familia. La confianza entre vos y tu hijo, disculpame, ¿no? Pero, o entre los míos, no tengo por qué referirme a vos, fundamentalmente radica en que yo le genere confianza a mi hijo. Bueno, esto es el funcionario tiene mayor responsabilidad. Y no hemos reconstruido la confianza, en gran parte ha sido porque nosotros no hemos generado las condiciones. Lo tomo a lo que decís, me parece válido además la autocrítica del peronismo en ese aspecto, o de vos como peronista. También es cierto que esa crisis que fue muy profunda, la de 2008, y esa grieta, si querés, que se armó entre el gobierno de Cristina Fernández y el campo, 3 años más tarde, Cristina fue elegida con el 54% de los votos, ganando en localidades, te diría, casi 100% rurales de la Argentina. Es decir, ganó con el voto del campo. Es verdad lo que decís, pero también es cierto que en algún momento el campo acompañó a Cristina después de aquel conflicto. Es que las elecciones también son contexto. Los contextos influyen enormemente. Siempre la evaluación del resultado de una elección, obviamente con el diario del lunes, como decimos, mucho más fácil, ¿no? Analizarla. A mí me gusta simplificar, eso no significa que tenga la razón, que el resultado de las elecciones son mayoritariamente, no todo, el voto es multicausal. Hay distintas razones en las cuales la gente pondera distintas cuestiones o distintos atributos, y por eso toma la decisión por uno o por otro candidato, o por uno o por otro espacio político a la hora de votar. A mí no me gusta simplificar eso, porque la gente es totalmente responsable y vota con conciencia, y hay que respetar el voto cuando vota como nosotros queremos, y cuando vota como nosotros no queremos también hay que respetarlo. Ahora, también en el voto de la gente influye mucho el contexto. Si el contexto económico es favorable y estamos en un periodo de crecimiento, y a todo el mundo, mayoritariamente a los sectores le va bien, a los trabajadores le va bien y recuperan poder adquisitivo, y los comerciantes, las pymes tienen buena actividad comercial y tienen rentabilidad, y se les permite ahorrar o crecer o invertir, y la familia ven que tienen un horizonte un poco más prometedor, que le asegura una educación para sus hijos, el acceso a la vivienda con políticas de viviendas sociales en los sectores medios, y en los sectores empresariales que haya una rentabilidad que les permita utilizar toda su capacidad instalada, hacer inversiones o crecer. Eso indudablemente genera un humor social favorable para que el voto sea en sentido de darle continuidad a ese contexto. Ahora, cuando hay un contexto desfavorable, la gente dice, bueno, este contexto
no me gusta, es incómodo, siento que me perjudica y voto a la oposición, digamos. También cuando el contexto favorable ayuda y cuando el contexto es desfavorable perjudica al oficialismo. Uh-huh. Y en aquel momento había un contexto muy favorable, eso quiero significar. Estás escuchando al diputado provincial Juan José Bailo. Te planteaba en el comienzo de la charla que te quería consultar por el tema del presupuesto que el presidente presentó el domingo. Dentro de ese presupuesto, es como que, digamos, habló poco puntualmente Milei el domingo del presupuesto, y con el correr de las horas se van conociendo algunas cosas, como por ejemplo que el gobierno prevé un 104% de aumento de derechos de exportación para el año que viene. El primer reflejo que tuvieron algunos fue decir, ¿pero qué van a subir las retenciones? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o cómo llega ese número el gobierno? Bueno, el gobierno tiene que explicar cómo llega ese número. O en el año en curso, durante el 2024, se va a cerrar estimativamente con 5.400, casi 5.500 millones de pesos de recaudación por retenciones, derechos de exportación, pero vamos a hablar en terminología sencilla. Por retenciones se van a recaudar 5.500 millones más o menos. En el presupuesto está previsto que el año que viene, en el 2025, se recauden 10.920 millones de pesos. Las retenciones están ajustadas al dólar, es decir, que acá no podemos meter la inflación. No es un tema de inflación. Uno puede decir, bueno, hay una inflación del 100, que podemos estimar. No, esto tiene que ver con el precio internacional en dólares y los derechos se cobran sobre esa. Las retenciones son porcentajes sobre esa moneda que tiene estabilidad. ¿Cómo piensa llegar el gobierno de 5.500 millones, 5.448, exactamente 10.920? Bueno, en principio hay una devaluación, puesto que yo te decía el valor del dólar, prevista en el presupuesto alrededor del 18%. Eso le agregaría a los 5.500 millones unos 980.000 millones de pesos. Uh-huh. Después, energía se va a seguir exportando. Va a haber un incremental, va a haber un crecimiento, las exportaciones en energía, que también es un proyecto, es una cuestión que está cosechando este gobierno y que está bien, sí, que se hizo en el gobierno anterior, digamos, y nos permite ir hacia el autoabastecimiento, no solo el autoabastecimiento, sino a exportar. ¿Se va a exportar qué? ¿Gas? Gas, sí, GNL, gas natural licuado. Sí. Digamos, la inversión famosa esa de Río Negro. El famoso gasoducto Néstor Kirchner. Exactamente, y ya se está exportando. Y se va a exportar aún más. Bueno, esa mayor exportación de gas va a permitir un ingreso adicional, un incremental de 1.000 millones de pesos, más o menos. Entre los 1.000 millones de la devaluación, 980.000 de la devaluación, 2.000 millones más o menos incremental de energía, tenemos 2.000 millones más, de los 5.500 millones nos vamos a 7.500 millones, que eso sí es razonable que se ponga por devaluación y por gas, vamos a andar, estimamos nosotros, en ese número, 7.500, 8.000 millones. Sí. Ahora, pone 10.920 millones, están faltando alrededor de 3.400 millones de pesos, sí. No es poca plata, ¿de dónde van a salir? Es la pregunta que yo ayer en las redes lo hice, en un tuit, ¿de dónde van a salir? O suben los derechos de exportación, que lo tienen que hacer por ley, lo cual también, para no generar incertidumbre y miedo innecesario, lo veo muy difícil, sí. Subir los derechos de exportación, porque o amplían, incorporan el sector industrial, o incorporan las economías regionales, también lo veo difícil, pero bueno, el gobierno tiene la respuesta de esta. Hay 3.500 millones que no sé de dónde van a salir. O la otra es que el presupuesto tiene números que son inconsistentes y no reflejan la realidad. Bueno, el presidente le pidió un ajuste el domingo de 60.000 millones de dólares a los gobernadores y ayer Esper dijo que son 20.000. Así, eso habla de la poca seriedad, eso dice un montón de cosas. Primero, la poca seriedad del presidente. Creo que lo hemos hablado, cuando estamos en la función pública, sobre todo en cargos ejecutivos, tenemos que preservar el valor de la palabra. Nosotros, también te lo hablo de la autocrítica, yo creo que uno de los principales problemas que tuvimos en la anterior gestión es la pérdida de valor de la palabra del presidente, a partir de determinadas cuestiones. Yo cuando era intendente esto lo hablaba mucho con los funcionarios. Digo, cuidado con los compromisos que asumen, seamos cautos, seamos responsables, porque cuando la sociedad pierde la credibilidad, el valor
de la palabra del intendente, estamos sonados como sociedad. Y la responsabilidad de preservar el valor de la palabra y el respeto por la palabra del intendente, el gobernador o del presidente, es responsabilidad primaria del intendente, del gobernador o del presidente. Digamos, yo no puedo exigir que confíen en mí, yo me tengo que ganar la confianza de la gente. Y cuando un presidente dice esto y después al otro día bajan a 20.000 millones, es muy poco serio. Imagínense que un ajuste de 60.000 millones de dólares para la provincia de Entre Ríos, te voy a tirar un número para ver lo irresponsable que es el número que tiró el presidente. 60.000 millones de dólares para la provincia de Entre Ríos, que tiene un 4% de coparticipación de los números nacionales, significan 2.400 millones de dólares. Para llegar al número en pesos, porque nuestra economía y las cuentas públicas son en pesos, poner número. ¿Qué significa el número? Significa el número 2.400, y después de ese 2.400 sumale 9 cero. Serían 2.400.000 millones que tendría que ajustar la provincia de Entre Ríos, según lo que anunció el presidente Milei en el discurso del domingo a la noche. Sí. Sí. Bueno, yo lo contaba ayer, hablé con alguien del gobierno provincial y me decía, más no nos podemos ajustar. Es un poco la voz de los gobernadores en general, ¿no? Digo, no estamos tapando un pozo, me decía este funcionario, no estamos tapando un pozo, tenemos problemas para pagar los sueldos de los docentes y el gobierno no nos gira la guita que nos tiene que girar y nos pide que nos ajustemos más, es imposible. Ha sido un poco la voz en general, ¿no? Tanto de Puyaro, de Ignacio Torres, de los gobernadores, no sé, llamarlos aliados, dialoguistas, podríamos decir, quienes tienen un diálogo fluido con el gobierno, así todo, han dicho que es imposible. Que aunque haya voluntad de hacerlo, no lo pueden hacer. Porque otra cuestión que a mí me preocupa es el desconocimiento de las obligaciones que tienen las provincias de parte del gobierno central. Las provincias tienen la responsabilidad de prestar servicios básicos indelegables. Servicio de educación, la administración de justicia, la seguridad, la salud pública, de mínima. Después tenemos miles de cuestiones más, pero todo eso lo tienen que prestar las provincias. No hay el sistema de agua y cloaca, que se trasladó a la provincia, después se trasladó a los municipios, ante la nacional. Bueno, todas esas obligaciones tienen que prestarlas a la provincia. Cuando se mira a la provincia con semejante prejuicio desde el gobierno central, y a mí me preocupa porque se desvaloriza fuertemente a la ciudadanía del interior. Ahora, con esa descripción que vos haces, vos en ciertos pasajes de la nota haces alguna autocrítica puntualmente del sector, vos lo representaste en la gestión anterior, fuiste intendente durante el kirchnerismo. ¿No sentís que tiene que haber una profundización de la autocrítica del peronismo? Digo, porque la resultante de... o la consecuencia es Milei presidente con un montón de políticas, por lo menos en lo personal tengo una visión más parecida a la tuya. Ahora, el resultado de eso es el fracaso de lo anterior. Digo, ¿sentís que hay una autocrítica genuina del conjunto del peronismo? Yo veo muchos ámbitos de autocrítica y reflexiones de autocrítica, charlo con muchos compañeros que integramos este espacio, intendentes y otros funcionarios. Veo una fuerte autocrítica. Ahora nuestra responsabilidad no es quedarnos inmovilizados en la autocrítica, nuestra responsabilidad es a partir de esa autocrítica proponer alternativas, que hay alternativas para solucionar los problemas que tenemos y que están pendientes y que lamentablemente, lo digo con total sinceridad, lamentablemente se van a profundizar y se van a agravar. Bueno, ahí nosotros tenemos que construir un programa de gobierno que nos permita primero recuperar la confianza de la gente, algo que es muy difícil, pero que tenemos que hacerlo. Y ese programa tiene que ser sobre la base de entender los nuevos tiempos de lo que demanda la gente de la política. Hay cuestiones que nosotros gastábamos energía de manera absolutamente innecesaria hacia adentro y que nos perjudicaba con la sociedad, que era discutir déficit cero sí, déficit cero no. Bueno, hoy la sociedad no discute, aun cuando se puede sentir perjudicada de que los gobiernos tienen que tener déficit cero y no se necesita ser economista. Bueno, si no entendemos esto, si seguimos debatiendo esto hacia adentro es porque no entendimos nada. Ahora, el déficit cero, hay distintas maneras, es decir, que un gobierno gaste menos, ¿no?, de lo que recauda. Hay distintas maneras de lograrlo. Este ajuste, vamos a decir las palabras, que ha hecho el presidente Milei, era necesario hacer un ajuste
no de estas características, no tan salvajes, no en tan corto tiempo, pero por sobre todas las cosas, y no discuto el déficit cero, hay que ir al déficit cero. Uno puede tener, uno tiene que tener superávit, uno puede tener déficit de manera transitoria, por cuestiones muy coyunturales, y en unas ventanas muy cortas. Y ahí hay que ver quién te financia o cómo financias ese déficit, pero hay que tratar de volver rápidamente al equilibrio o al superávit. Eso debe estar fuera de discusión en nuestro espacio político. Ahora, ¿quién paga el ajuste o quién paga las consecuencias de llegar ahí? Bueno, la tienen que pagar los sectores que más tienen. No la pueden pagar los sectores medios, los trabajadores, los asalariados, los monotributistas, los cuentapropistas, como la están pagando. Este gobierno le perdona a 10.000 contribuyentes, 10.000 contribuyentes, es nada en el universo de contribuyentes en todo el país, que pagan el 85% de bienes personales, les perdona que no tributen más sobre los bienes, sobre los inmuebles que tienen radicados en el exterior. Si adelantan el impuesto, le baja a un tercio la alícuota que tienen que pagar durante los próximos 5 años. Favorece, Guillermo Mitchell dijo una definición que creo que lo sintetiza muy bien, no sé en qué nota, no sé si fue en el medio tuyo, pero en alguno lo leí. Hace populismo de derecha. Le facilita todas las condiciones y le baja los impuestos a lo que más tienen y le sube los impuestos a lo que menos tienen. Digamos, nosotros, el déficit cero hay que recorrer el camino inverso. Tienen que pagar, tienen que hacer el esfuerzo transitorio, lo que más tienen, pero lo que más tienen en serio, ¿no? Son los productores de nuestra provincia, ni el 99% de los empresarios de nuestra provincia. Son otros grupos económicos que no están acá. Te hago la última. Y que tienen regímenes especiales. Bueno, ellos tienen que pagar, en todo caso, el ajuste para llegar al déficit cero y no los jubilados y los docentes. Te hago la última. En las formas del presidente y del gobierno, ¿no le encontrás, en las formas, en el trato con la prensa, con los opositores, en la descalificación de aquel que piensa distinto? ¿No es muy parecido a la etapa más dura del kirchnerismo? No, y te digo por qué. Si bien el kirchnerismo se cometieron algunos excesos, actitudes soberbias y autoritarias que son altamente inconvenientes y perjudiciales y que no corresponden porque uno tenga un cargo transitorio, en definitiva una responsabilidad mayor, pero seguimos siendo ciudadanos igual que cualquier ciudadano. El cargo no nos da mayor envergadura o mayor estatus para subirnos al púlpito y condenar o señalar a nadie. Digamos, eso es un error. Pero nunca hubo las barbaridades que hubo en este gobierno, en este presidente. Este presidente el otro día fue a provocar a la Cámara de Diputados, los pocos diputados opositores, lo llamó rata miserable. Esto no tiene antecedente. Ha comparado comparaciones que son odiosas, que no me gusta ni compartir, pero recuerdo la experiencia que tuvo lamentablemente el diputado Tetaz. La experiencia que lamentablemente tuvo el diputado Morquio, un diputado del PRO, de Gualeguay Nacional, una excelente persona y que pasó por un momento muy angustiante, vos lo conocés, de Gualeguay. Sí, no recuerdo el caso. Cuando no votaron la ley base en la primera oportunidad, el presidente difundió una lista de escrache de los legisladores. El episodio que tuvo con el gobernador Torres, no quiero ni describirlo porque... Sí. Es como darle entidad. Sí. A ver, si querés, hay como una cuestión exacerbada, pero uno también recuerda, no sé, el jefe de gabinete Capitaní rompiendo la tapa de un diario en una conferencia, la expresidenta haciendo mención a un jubilado marplatense que le había regalado unos dólares a su nieto y ella hizo con lo asimétrica de la relación entre una presidenta y un ciudadano común. Hay ciertas cuestiones que a mí entiendo lo que decís y digamos, y en cierto punto coincido. Acá hay como una exacerbación de todo aquello, pero hay muchas cuestiones de forma que me parece que son muy parecidas. Mira, esto lo hemos hablado, yo lo recuerdo. La violencia se condena de manera corta y sin atenuante, y de manera contundente. No se la condiciona. Si hay actitudes violentas,
de los funcionarios se condena. El otro día estuvo el episodio de La Rural, que parecía de mayor envergadura, bueno, no importa la magnitud que tuvo. Yo lo condené rápidamente y de manera contundente el atentado que sufrió el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Sí. ¿No? La carta con el explosivo. La carta con el explosivo. Yo podría haber dicho, me he equivocado, bueno, pero ayer reprimieron a los jubilados, que pueden esperar en un contexto a donde reprimen a un jubilado, a donde al día siguiente, a los pocos días, gasearon a una nena de 10 años, le podría haber puesto atenuantes a la condena hacia el acto de violencia que sufrió Nicolás Pino. Bueno, hubiera sido un error de mi parte. En todo caso, si yo quiero condenar la violencia hacia los jubilados o hacia una nena de 10 años, lo debo hacer. Pero no debo mezclar las cosas. La violencia siempre es mala. No puede ser que la violencia sea mala cuando la ejerce la oposición y no sea tan mala cuando la ejercemos nosotros. No, siempre es mala. Siempre es mala. Ahora, el discurso de violencia y de crueldad dialéctica y comunicacional que establece este gobierno es malo. Y a mí lo que más me preocupa, de último, lo que más me preocupa, es que no vamos a construir una sociedad mejor sobre la base del odio, sobre la base de la cancelación del otro, del ninguneo del otro y del desprecio del que piensa distinto. Pueden ser climas de época, yo con tantos años lo puedo entender, no lo comparto, me tendré que armar de paciencia, pero lo que sí sé, y de esto creo, no soy dueño de la verdad, es que una sociedad mejor no se construye sobre esos criterios de funcionamiento, de crueldad, de cancelación, de discriminación, de no aceptar la opinión disidente. Una sociedad se construye con convivencia, con tolerancia, entendiendo que el que piensa distinto es adversario y es adversario político en todo caso y no es enemigo político, y ese adversario me puede ayudar a mí a construir una mejor decisión, con empatía, apostando a la convivencia. Una sociedad mejor se construye, la conduzca quien la conduzca, bajo esos criterios, no bajo los criterios del odio, del revanchismo y de la crueldad. Juanjo, gracias por el tiempo, un abrazo. No, gracias a vos por llamar. Hasta pronto. Gracias. Juan José Bailo, diputado provincial, exintendente de la ciudad, en la mañana, ahora o nunca. 12 minutos pasan de las 10 de la mañana en toda la República Argentina.